Historia, un almacén de ideas. Mucho de lo que se dijo sobre la geografía se aplica igualmente a la historia. Este es otro tema que debe proporcionar a la mente de un niño un depósito de ideas. La historia debería enriquecer las cámaras de su imaginación con 1000 relatos, tanto trágicos como heroicos. La historia también debe formar en él, sin que él sea consciente de ello, principios que utilizará más tarde para juzgar las acciones de las naciones. Los mismos principios son los que usará para gobernar la nación de miembros dentro de sí mismo. Todo esto es lo que debería obtener de sus lecciones de historia. Pero ¿qué puede obtener de un patético registro de enemistades, batallas y muertes que se le presentan como nada más que un reinado? Y esto es aún más desagradable, porque va de la mano de fechas que hay que memorizar. No puede recordarlo bien, puede sacar los 2 últimos dígitos, pero los siglos se confunden muy fácilmente. ¿Cómo se supone que alguna vez recordará qué eventos van con qué reinado? En lo que a él respecta, un rey es como otro rey y un período es como otro, excepto por las fechas, pero se las arregla de alguna manera. Él lee en su librito amable y parlanchín todo sobre los reinados de los reyes, desde Guillermo el Conquistador hasta Guillermo IV y hasta los vagos tiempos del gobierno británico. ¿Y cuál es el resultado? No hay mejor manera de llenar a un niño con ideas equivocadas y prejuicios limitados que hacer que siga este tipo de curso de historia inglesa. Esto es aún más cierto si su libro de historia tiene un tono religioso o moral y trata de enseñar la lección moral así como registrar los hechos. La enseñanza moral se aprende a través de la historia, pero un pequeño libro de texto en un salón de clases no puede ser lo suficientemente amplio como para hacer algún tipo de juicio para el niño. Los contornos son dañinos. Es un grave error pensar que los niños necesitan aprender un esquema completo de la historia o una versión simplificada de toda la historia de un país. No puede cubrir la geografía de todo el mundo. En lugar de eso, déjalo que se detenga felizmente con la historia de la vida de un hombre que vive en un solo periodo de tiempo, para que prácticamente tenga los mismos pensamientos que ese hombre y sienta una cómoda familiaridad con ese periodo de tiempo. Porque aunque se está aprendiendo de los intrincados detalles de la vida de una persona, también está aprendiendo sobre las cosas que afectaron la vida de esa persona. Así que está aprendiendo sobre todo el periodo de la historia de un país en particular. Está bien si un niño pasa un año entero disfrutando de todo lo que se pueda descubrir sobre Alfredo el que dice la verdad, o Guillermo el Conquistador, o Ricardo Corazón de León y Saladino, o el Enrique V de Shakespeare y su victorioso ejército. Hágale saber que al niño sobre las grandes personas y la gente común que vivió en ese tiempo, y cómo era la corte y cómo era la multitud. Hágale saber lo que estaba pasando en otros países, al mismo tiempo que en nuestro país se estaba haciendo algo en particular. Si decide que la gente de otro periodo era más sincera, más generosa, más resuelta que nosotros en nuestro mundo moderno, o que la gente de otro país solía ser mejor que nosotros, entonces es afortunado. La mayoría de los libros de historia escritos para niños también son dañinos. Al considerar qué recursos usar para enseñar historia de manera inteligente, evite la mayoría de los libros de historia escritos específicamente para niños. Sin embargo, cuando se publicaron los libros de H.E. Marshall y La historia de la humanidad de Van Leeuwen, Charlotte Mason los recomendó, sugiriendo que tal vez cuando Charlotte escribió su primer volumen, todavía no existían libros de historia agradables para niños. Evite también los resúmenes abreviados, los esquemas y las reseñas breves. Cuando se considera lo importante que es la historia para la educación de un niño, no hay lugar para textos vagos de historia abstracta. En cuanto a los libros de la historia escritos para niños, no hay necesidad de ellos. Los niños que han sido criados por padres educados
pueden comprender la historia literaria bien escrita. No se sentirán atraídos por los libros tontos y tontos diseñados para tratar de hacer que la historia sea fácil para los niños. Si se saltan algunas partes y las madres parafrasean en la forma en que lo hacen naturalmente bien, entonces los niños pueden escuchar la historia temprana de su país en un libro de historia popular bien escrito con buenas ilustraciones. Al leerles será necesario alentarlos a hacer preguntas y hacerles preguntas para mantener su atención y asegurarse de que estoy aclarando los hechos. Esto es lo mínimo de lo que habría o que habrá que hacer. Aún mejor sería darles un conocimiento más completo con detalles gráficos de 2 o 3 períodos históricos tempranos. Historia temprana de una nación más adecuada para los niños. La historia temprana de un país es mucho mejor adecuado para los niños que la historia más reciente, porque los acontecimientos se desarrollan en unas pocas líneas amplias y sencillas, como una aventura. Si hay algún arte de estadista representado, equivale a hombres ingeniosos que hacen todo lo posible para hacer frente a las circunstancias. El señor Freeman, posiblemente de E.A. Freeman, 1823-1892, quien escribió William the Conqueror, escribió una interesante historia temprana para niños. Aún así, es aún mejor obtener el relato de un testigo presencial, si es posible. Cuando los niños son demasiado pequeños para los exámenes y pueden darse el lujo de tomarse su tiempo, se les debe permitir entrar en el espíritu de la historia. Deberían leer al menos un relato escrito por alguien que estuvo ahí y supo de primera mano lo que pasó. Estos libros antiguos pueden ser más fáciles y agradables de leer que la mayoría de los libros de historia modernos, porque los escritores no solían saber que se suponía que la historia tenía una apariencia de dignidad, de modo que deambulan tan placenteramente como un arroyo en el bosque, contando todo lo que sucedió. Conmueven tu corazón con su narración de algún gran evento. Dan una versión animada de un concurso o espectáculo. Te dan detalles personales de personas famosas y te presentan a personas comunes que nunca llegaron a los libros de historia. Esto es perfecto para los niños, que están ansiosos por conocer a las personas reales detrás de los grandes eventos. No les importa el progreso o la legislación, solo quieren saber acerca de la gente. Los niños piensan en la historia como un escenario para la acción del pueblo. Un niño que ha escuchado el relato de uno de esos viejos cronistas tiene una mayor base para futuras lecciones de historia que si se hubieran memorizado todos los nombres y fechas y hechos que podría necesitar para cada uno de sus exámenes en el futuro. Algunas viejas crónicas. El más antiguo y el más interesante de leer es la historia eclesiástica de Inglaterra de Beda. Beda escribió mucho sobre sí mismo ya en el año 600 después de Cristo. Escribió: siempre me encantó aprender, enseñar y escribir. El profesor Morley dice: Beda nos ha dejado una historia temprana de Inglaterra. Es conciso pero a menudo cálido con la vida, profesional y sin embargo infantil en su tono. Es práctico y espiritual al mismo tiempo, honesto y justo, y el trabajo de un verdadero erudito que ama a Dios y al hombre. Muchas de las cosas más interesantes que sabemos sobre la historia temprana de Inglaterra provienen de Beda. En los años 1100, Guillermo de Malmesbury dijo acerca de Beda: casi todo el conocimiento sobre eventos pasados murió con él, y Malmesbury debería saberlo. Sus crónicas de los reyes de Inglaterra es considerada la más perfecta de todas las crónicas. Sus relatos más vívidos y gráficos son sobre cosas que sucedieron en su propio tiempo, como la triste guerra civil de Stephen y Matilda, y esta de Asser, que escribió sobre su amigo y compañero de trabajo, el rey Alfredo, diciendo: me parece correcto explicar más sobre lo que escuché de mi señor Alfred. Él dice: cuando llegué a su presencia en la villa real de Leonford, me recibió con honor. Me quedé en su corte durante unos 8 meses
y le leí los libros que le gustaban y que tenía a mano. Era esa su rutina, junto con todas las demás cosas que hacía tanto física como mentalmente durante el día y la noche. O leía libros para sí mismo o escuchaba mientras otros le leían. Aser no estuvo en la batalla de Ashton, pero se tomó la molestia de obtener la historia de los testigos presenciales. Pero los que estaban allí no mentían. Decir que Alfred marchó rápidamente con sus hombres para darle batalla. El rey Ethelred se quedó en su tienda durante mucho tiempo rezando. Y luego están las crónicas de las cruzadas de Juneville y Villardown, que hablan de Ricardo Corazón de León, de Ricardo de Devizes y Geoffrey de Vincennes, y el relato de Lord John de Joinville sobre la cruzada de San Luis. No es necesario agregar más a esta lista, porque solo un texto de este tipo de cada año, o solo las partes apropiadas, serán suficientes para despertar la imaginación del niño y llenar su mente de ideas. Él habrá escuchado las palabras de las personas que realmente estuvieron allí y vieron y escucharon todo. Y ellos dan sus relatos de la manera práctica que prefieren los niños. Para siempre después de este tipo de experiencia, no importará cuántos esbozos aburridos de la historia se requieran que un niño lea, siempre podrá imaginar la historia por sí mismo.